de la restauración de esta verdad, es que cuando el Señor habla ahí en el Evangelio de Juan, Él dice en el capítulo 10, es interesante que el Señor dice que Él es, yo soy la puerta de las ovejas. Y la Biblia nos compara a nosotros, los seres humanos, con ovejas. Eso quiere decir que hay características que la oveja tiene, que de alguna manera también nosotros como seres humanos tenemos. Fíjese que, por ejemplo, una de las características que tiene las ovejas, algunas hablamos el domingo, pero hay muchas características que hay. Pero fíjese usted que en Mateo capítulo 9, verso 36, esto es interesante porque ahí en Mateo 9, 36, vamos a ponerlo en la pantalla, Evangelio de San Mateo capítulo 9, verso 36, dice que la condición, vea usted, de una persona que no tiene pastor, dice ahí, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, y hay dos términos que usa, angustiadas y abatidas. Otra traducción es derramadas y esparcidas, que son características de las ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué Dios determinó que nosotros somos como ovejas? Necesitamos un pastor, necesitamos alguien a quien tener al frente. Necesitamos dentro del alma del ser humano, la esencia nuestra misma requiere, como seres humanos, no como ovejitas, pero la asociación y la comparación es con la oveja, requiere, fíjese que nosotros necesitamos para nuestra estabilidad como seres humanos tener un grupo donde nos reunamos, tener un grupo donde somos aceptos, tener un grupo donde podemos nosotros movernos con libertad, y a esto le llamaríamos nosotros el redil. Por eso dice en el capítulo 10, versículo 1, quiero recordar algunos aspectos de la necesidad que tenemos. Porque cuando no hay pastor, fíjese la condición que Jesús lo dijo, la condición de la persona que no tiene pastor es que está en angustia y en abatimiento. Es decir, una persona necesariamente por creación de Dios, porque Dios lo estableció así, necesitamos tener un pastor. Es decir, necesitamos tener un contacto con un pastor. Cuando se habla de pastor, vamos a analizar algunos aspectos del capítulo 10 de Juan. En el verso 1 decíamos que una de las características de la oveja, que son necesidades, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de ser aceptados. Fíjese que usted, déjeme decirle, en algún momento dado, quizás usted no vino a la iglesia hoy por sentir la presencia de Dios. Voy a imaginar, quizás no. Quizás tampoco vino porque tenía suficiente tiempo, sino porque internamente hay una necesidad de estar con los demás hermanos. Hay una necesidad que puede ser que nosotros la experimentamos inconscientemente. Y necesito estar en el rebaño, necesito estar con los hermanos, necesito estar con los demás que creen lo mismo. Esta es una necesidad interna nuestra que posiblemente no es consciente. Posiblemente usted vino, como dice la escritura, que Jesús iba
cada sábado a la sinagoga como era su costumbre. Posiblemente usted vino por costumbre, porque es una necesidad interna en el ser humano estar con un grupo, tener un redil. Entonces, aunque fíjese, quizá le va a parecer ridículo esto, pero aunque venga a dormirse, usted se siente bien en el redil. Es decir, algo sucede en nuestra alma. Nos sentimos bien, nos sentimos como que algo se satisface internamente porque tenemos un redil. Entonces, quiere decir que las personas y debemos entender esto. Satanás, diga conmigo, el Señor lo reprenda. Este ser que más sabe por viejo que por diablo, ha estudiado al ser humano. Ha estudiado psicológicamente al ser humano. Él no es un ser que ignore la composición del ser humano. Cuando ataca donde ha estudiado la fragilidad del ser humano. Entonces, por supuesto, no quiero echarle elogios porque es nuestro enemigo, ¿verdad? Pero es ser un buen psicólogo, excelente psicólogo. Alguien que observa, por eso dice la Biblia, miren, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él sabe, por ejemplo, las necesidades propias que hay en el alma de la persona. Y él sabe que una necesidad interna que estabiliza, porque le repito, Jesús cuando habla de las ovejas que no tienen pastor, que no tienen rebaño, dice ahí que están en angustia y abatimiento, derramadas y esparcidas. Entonces, fíjese que Mateo capítulo 26, verso 31, me revela algo muy interesante. En Mateo 26, 31, Jesús dijo: heriré al pastor. Mateo 26, 31, vamos a poner la pantalla. Me gusta mucho leer en la pantalla porque así, por lo menos aquí leemos la Biblia, ¿verdad? Aunque en la casa no la leamos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está. Mire cómo es de tremendo. Usted dirá: hermano, ¿y por qué hay tanto ataque a los pastores? ¿Por qué se ataca el pastorado? Porque detrás de eso hay una mentalidad satánica. El diablo, diga conmigo, el Señor reprenda. Él sabe que si el pastor es herido, ¿qué va a pasar con las ovejas? Mire, lo que Satanás persigue es dispersarlos. Lo que Satanás persigue es que el alma de las personas esté en tal inestabilidad que sienta angustia, que sienta en un momento dado que está abandonada, que tiene abatimiento, porque él sabe que en la condición que Dios nos creó necesitamos un grupo. Usted necesita estar en un grupo. Todo mundo, todos los seres humanos necesitan sentirse adaptados en un grupo, y a eso se le llama el redil. Pero sabe Satanás que si hiere al pastor, entonces el objetivo no es herir al pastor. El objetivo es dispersar el rebaño. ¿Por qué? Porque gana con mucho daño, llevando angustia y abatimiento. Entonces, en el capítulo 10, versículo 1, vamos a recorrer ese capítulo por unos momentos, capítulo 10, y quiero que usted asocie oveja, alma humana. Entonces se va a dar cuenta que hay cosas que nosotros, que la Biblia revela como asociándonos con las ovejas, que necesitamos. Otra de las cosas que hace que usted venga al culto. A ver, pregúntele al que está a su lado: ¿te has puesto a pensar por qué vienes a los cultos? Porque le digo que algunos vienen hasta solo a dormirse. Yo he tenido ovejas que me han dicho: hermano, me fascina oírlo predicar, que me duermo, pero es rico. No sé,
me lo oigo y siento, porque en el versículo 1 dice que necesita el redil, pero vamos al verso 3. El verso 3 dice que otra necesidad de la oveja, dice, es oír la voz del pastor. Dice, oír, hermano, increíblemente puede venir cualquier predicador, puede cualquier maestro, puede venir, y yo sé que las ovejas lo toleran, pero por un tiempo. De pronto empiezan a decir, no, necesitamos oír la voz del pastor. Aunque el pastor diga lo mismo, aunque el pastor venga y cuente sus mismas cosas, hay una necesidad en el alma del ser humano de escuchar la voz del pastor. Eso no lo impone la sociedad, no lo impone la cultura. Eso está inerte, intrínsecamente en el alma nuestra. Sí, necesito oír. Yo me recuerdo en mi periodo de oveja, si mi pastor, yo ataco eso, pero yo lo cometí, pues si mi pastor no estaba, yo me enojaba. Pasaba alguien a predicar y decía, no, hombre, ¿cómo? Peor si pasaba alguien que no mucho me gustaba, ¿cómo exponía la palabra? No. No sé si a usted le ha pasado eso, aunque no diga amén, yo sé que sí le ha pasado. Es que es el alma de la persona. La segunda característica de la oveja es que necesita oír la voz de su pastor. Fíjese que ahí dice, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Mire, entonces aquí el Señor está diciendo que como ovejas necesitamos ser conducidos. Versículo 4. El verso 4 dice que cuando las saca a todas las suyas va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Fíjese que esto es interesante porque usted podrá ver en los rebaños naturales de las ovejas se juntan varios pastores, varios. Y se hace un solo rebaño grandísimo, hermano. Pero de repente un pastor se va. Y cada pastor tiene un toque en su voz, que puede ser un canto, puede ser un silbido, puede ser, qué sé yo, una expresión. Y cuando el pastor se va, hace, y todas sus ovejas se paran. Ni una de las que no son de él se para. Increíblemente, las ovejas, hermano, conocen la voz del pastor. Ahora entiendo, fíjese, ahora comprendo por qué hay algunos que no me hacen caso. Fíjese, ya me cayó el 20. Yo hago. Bueno, otra característica dice, versículo 5, que el discernimiento del alma está en el oído. Fíjese usted, dice, a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque, ¿qué dice? Porque no conoce. Hermano, ¿por qué no lo identifican por los ojos? Porque las ovejas son un poco cegatonas. Por eso decía un pastor, decía, las ovejas son tan ciegas que necesitan un pastor, porque necesitan ir viendo al pastor de cerca, porque pero tienen un oído que les hace discernir entre la voz real y la voz del extraño. Fíjese que, hermano, nosotros podemos, yo me recuerdo recién convertido. Yo estudiaba en un colegio cristiano, pero era un colegio cristiano que no creía en la llenura del Espíritu Santo. Era un colegio cristiano, hablaban de Cristo, enseñaban todos los días, había un servicio, enseñaban la palabra de Dios, pero no creían en la unción ni en la llenura del Espíritu Santo. Como consecuencia no creían en los dones, no creían en milagros, no creían en nada.
Ellos no solo creían en ellos mismos, creo yo. Pero fíjese usted que de repente llegaba un predicador ungido. Y cuando íbamos todos para escuchar, de repente a lo lejos se oía y el oído captaba la unción. Usted, mire, hermano, usted como oveja, usted sabe cuando hay unción y cuando no hay unción. Usted lo capta aquí en el oído. Usted sabe cuando Dios está hablando o cuando está hablando la persona. ¿Por qué? Porque la oveja tiene, Dios diseñó nuestra alma y Satanás lo sabe. Por eso fue que Satanás le habló a Eva. Porque Satanás sabe que a través de la audición se engendra. Mire, quizás la comparación sea un poquito extraña, pero respetables damas, ¿cómo se enamoraron ustedes? A ver si es que se enamoraron, pues, porque el que no sabe de amores, sí está. ¿Cómo sé que se enamoró usted? Tal vez, y siempre le he dicho, tal vez su mamá le dijo, mira, está feo. No está agradable, no. Pero usted no vio. Por eso fue su novio. No vio. Usted no vio, pero usted oyó. Y la voz engendró en usted un amor, un cariño, un sentimiento. Y usted reconoce la voz de esa persona porque esa voz le engendró. Por eso el alma nuestra, fíjese, hermano, qué tremendo. Por eso es tan peligroso, y Satanás lo sabe, cuando escuchamos música. Cuando oímos, por ejemplo, lo que el mundo proyecta al oído, porque está engendrando. Por ejemplo, hay música que te engendra decepción. Hay música que te engendra frustración. Hay música que te engendra pasiones desordenadas. Porque el alma nuestra, acuérdese que cuando hablamos de la oveja estamos hablando de las características de nuestra alma. El alma nuestra tiene el discernimiento en el oído. O sea, usted por el oído, usted ama a Jesús. Si yo pregunto cuántos amamos al Señor, todos lo amamos. Pero pregunto, ¿cuánto lo hemos visto? Tal vez no. Pero ¿cuánto lo hemos oído? El mensaje ungido, el mensaje que cautivó nuestra alma. Es porque nuestra alma, como las ovejas, tienen el discernimiento en el oído. Qué interesante, ¿verdad? En el oído. Otro aspecto. Dice el versículo 9 que la oveja, verso 9, Jesús dijo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y aquí hay tres cosas o tres aspectos importantes que ver. Solo el que entra encuentra salvación, no el que cree, el que entra. Dice, el que toma la decisión, dice, si alguno entra. Por eso no basta creer en el sentido de oh sí, yo creo. No, la fe en el hebreo está asociada con obediencia. Es decir, yo creo y actúo y entro y acepto y recibo al Señor. Y entonces dice que lo que pasa es que el que entra encuentra salvación. Pero fíjese que ahí dice entra y sale. Ahí está hablando de salir a una dimensión diferente. Es decir, entra a Jesús y sale a la dimensión del Espíritu. Y cuando sale a la dimensión del Espíritu, lo que encuentra es alimento. Pasto para la oveja es alimento. Pero para nosotros no comemos pasto. ¿Qué comemos nosotros? Palabra, Espíritu Santo. Bebemos agua espiritual. Comemos maná espiritual. Pero qué interesante es que dice en esta dimensión del Espíritu, la oveja, el que entra se salva. El que entra a una dimensión diferente, una dimensión espiritual, y en esa dimensión espiritual encuentra el alimento que necesita
para su crecimiento y su desarrollo. Entonces, vea usted esto. ¿Por qué venimos a la iglesia? Primero, porque necesitamos estar con los hermanos. No sé si usted necesita estar con los hermanos. Mira, aunque sea solo de verlos. ¿Qué tal? Ahí te veo el viernes. ¿Qué tal? Ya, usted. Dicen, oveja y oveja, hermano. Segundo, porque necesitamos oír la voz del pastor. Tercero, porque nosotros necesitamos también alimentarnos. Es decir, tu alma necesita comer espiritualmente, beber espiritualmente. Por eso es tan especial cuando, por ejemplo, se alaba, se adora al Señor, se está en los cánticos, porque estamos en una dimensión espiritual donde tu alma se sacia. Por eso, hermano, es importante que usted no sea espectador a la hora de la alabanza, sino sea participante. Que usted diga, Señor, no, yo quiero beber de tu río, quiero beber de tu presencia, quiero beber, Señor, de lo que hay, porque yo quiero. La oveja entra, se salva y sale a la dimensión de lo espiritual, y en la dimensión de lo espiritual lo que hay es alimento. ¿Para qué? Para que yo crezca y me desarrolle. El verso 12 dice, y aquí están los peligros a los que se enfrenta la oveja. Fíjese que dice el verso 12: pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. ¿Y qué hace el lobo? ¿Qué es lo que quiere hacer el lobo? Arrebatar. Y usa mucho el teléfono, hermano. Y usa Facebook. Y usa la murmuración. Y usa el chisme, y usa el engaño. El lobo es el lobo. El lobo va a llegar a la oveja y va a tratar de arrebatarla. Fíjese que no dice que la convence, la arrebata. Es decir, a la fuerza. Hermano, el lobo tiene esa característica de que lo que quiere es dispersarla, porque al estar dispersa, Jesús dijo que él veía a las ovejas en angustia y abatimiento. Mire, por ejemplo, la gente que abandona un rebaño, un redil, y después no encaja en otro redil. Yo tengo la triste experiencia de hermanos que se han llevado familias de la iglesia y después no encajaron en el movimiento que ellos tenían, y todos están en el mundo. Todos, hermano, increíblemente. Uno de los, yo le puedo dar hasta nombres, pero no estoy aquí para hablar de nadie, pero uno de los grupos que salió hace años del redil, con una proyección de gloria, con una proyección de crecimiento, con una proyección, hermano, de vamos a ser más grandes, poderosos y toda la cosa. Hermano, de todas las familias que se fueron, ni una está en ningún redil. ¿Qué hizo el lobo? Las dispersó. Y entonces ahora las personas, porque es el alma de la persona. Ahora la persona, ¿qué pasa? Que se encuentra, como dice Mateo 9:36, que Jesús las vio en angustias y abatimiento, derramadas y esparcidas, que son características del que no tiene pastor, no tiene rebaño. ¿Quiere encontrar usted un alma angustiada? Hermano, es un cristiano que no tiene rebaño. Por eso vea al que está a su lado, dígale: yo estoy contento con el rebaño. ¿Sí? Es más, dígale: yo vine para verte. Sí, es que es tan bonito, ¿va? Cuando uno está en el rebaño. Hermano, yo he sido oveja, pues, y fui oveja. Y cuando yo iba a la iglesia, me recuerdo, sobre todo cuando era recién convertido, 1 o 2 años, yo iba por ver a mi pastor y a mis amigos. Y lo que a mí me llamaba la atención era ir a ver a mis amigos a la iglesia, y porque uno está creciendo, uno entiende eso, la necesidad
de necesidad de estar lejos, y la necesidad, no voy a ir a la iglesia allá donde mi redil aquel, a ver cómo están mis hermanos, cómo están los que crecieron conmigo. Ahora yo entiendo que no es que uno sea religioso, que no es ni siquiera que uno sea costumbrista, es que Dios nos diseñó así. Hay cosas que nosotros necesitamos por diseño divino. ¿Me doy a entender? En otras palabras, no es que no hay opción. Sí, lo necesito. Como cuando el Señor vio, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dijo, no, la soledad no es buena para el hombre. Entonces, cuando uno tiene sus hijos y uno está viendo que los hijos se empiezan ahí a ver al sexo opuesto, que así debe ser, al sexo opuesto, ¿verdad? Entonces uno dice, no te enojes que vean a tu hija. Si lo normal, ¿no? A veces yo hablaba con hermanos que dicen, no, yo tengo ahí un hermano que me decía a mí, yo ahí tengo el corvo ya listo para aquellos que se acerquen. Hermano, mire, guardó el corvo y no llegó ninguno a buscar a sus hijas. Y después decía yo, hasta oferta, lleve una y le doy la otra gratis, decía. Porque es no entender la necesidad en la cual Dios nos crió. Hermano, quizás al hablar de estas cosas usted pueda entender la psicología del ser humano. Porque le preguntan a uno, ¿y qué tanto vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿No te aburrís de ir a la iglesia? Y uno dice, es que no me aburro, es que necesito, es algo. Mire, el que no es oveja, el que no ha entrado al evangelio, hermano, ese no viene a los cultos. Ese usted lo invita un día y mira, está viendo a qué hora se termina el culto y vino por compromiso y nunca más. Dice, gracias a Dios que terminó tortura. Yo no sé qué tanto vas tú, porque no son ovejas. Pero la oveja, fíjese qué interesante, Dios nos diseñó para estar en el redil. Entonces, el lobo, diga conmigo, el Señor reprenda al lobo. Y quizás vamos a buscar características en la Biblia. Eso les queda de tarea a ustedes. Ustedes pueden hacerlo. Busquen ahí cuáles son las características del lobo, aparte de aullar. Ataca el rebaño, arrebata. Es aquella gente que dice, mire, el Señor me dijo que usted me tiene que dar $1,000. Hermano, tenga cuidado. Puede ser un lobo. Alguien que le va a arrebatar, alguien que a la fuerza le quiere quitar, alguien que su característica es que arrebata. Otra condición que quiero que veamos. Dice Jesús, hablando en el capítulo 10, versículo 14, dice que hay una interrelación entre la oveja y el pastor. Mire lo que dice ahí. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sí, hablando Jesús, porque Él está hablando ahí, Él está hablando de esa interrelación que hay entre el convertido y el Señor. Y en el versículo 15 dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y ahí está, si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere ser pastor, si Dios siente que Dios lo está llamando a un ministerio pastoral, usted debe saber que el precio que se paga en el pastorado es dar la vida. ¿Cómo dar la vida? Necesito hablar con usted, pastor. Necesito que ore por mí, pastor. Necesito que me ayude, pastor. Y a veces, hermano, la señora y los niños abandonados, porque el pastor atendiendo ovejas de ovejas. Por eso las hermanitas que quieran ser esposas de pastores deben de saber que no va a ser fácil. Porque la característica del pastor es que el pastor da su vida. Hermano, a veces el pastor, yo pues he sido pastor por tantos años, a veces, hermano, ni a nuestra esposa le damos el tiempo que le damos a las ovejas.
Hay ovejas, hermano. Una vez me recuerdo una oveja, un ovejón que tenía yo, un ovejón. Hermano Otto, me urge hablar con usted. Era bien noche ya. Sí, hijo, digo, vente. Me lo llevé a la oficina. Pásale, ¿qué te puedo servir? Y se sentó y me dice: ¿y cómo está, hermano Otto? Bien, hijo, gracias a Dios. Cuénteme, ¿y qué se ha hecho? Pues ahí predicando. ¿Y para dónde ha ido? ¿Qué es investigarme? Quería el fregado, hermano. Y me pasé como una hora con él ahí. Yo dije: Señor amado, dame paciencia, porque lo que quería es que le contara mis aventuras, de dónde han andado, dónde han andado predicando y todo. Pero era oveja. Y a veces las ovejas, hermano, si uno las atiende, se sabe que se resienten, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el dolor del pastor? Que el pastor da. El pastor da su vida por las ovejas. Versículo 16, Jesús declaró que él tenía otras ovejas, hablando de nosotros. Ahí estamos incluidos la gentilidad. Tengo otras ovejas que no son de este redil, así que no eran de Israel. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Ahí está hablando del Señor que iba a unir al pueblo israelita, hebreo, con el pueblo gentil. Nosotros no éramos ovejas, hermano, así esparcidas como Israel, pero éramos de las otras ovejas. Nosotros, por eso es que en el libro de Zacarías dice que cuando el Señor descienda sobre el monte, hermano, y vengamos con Él, le van a decir los israelitas: ¿y esos quiénes son? Esos que tienen cara de mexicanos, de centroamericanos, ¿y quiénes son? Entonces el Señor dice: estas son mis otras ovejas. ¿Sí? Porque los judíos, hermanos, creen que Dios es el Dios de los hebreos, es solo para ellos. Pero entonces Jesús declara la unidad que va a ser entre los pueblos, en el pueblo redimido. Pero fíjese que no dice: tengo otro pueblo, nada más, dice otras ovejas. ¿Cuál es la característica de la oveja? Que entra a la salvación. Que entra a la salvación. Por eso es que la oveja dice: entra a la salvación. Veamos unas dos características más de la oveja. Dice, verso 26. La característica de la oveja es que cree. Cree. ¿Viste? Porque ahí dice: vosotros no creéis. Entonces quiere decir que el que no es oveja no cree. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Mire, a mí me cuesta. Usted, es que yo creo en la evolución. Yo creo que nosotros venimos evolutivamente de los simios y todo. No se enoje. No se enoje. Él no es de las ovejas del Señor. Los que no creen, yo escuché a un hombre de una cadena muy importante de televisión, muy famoso. Si yo le doy el nombre, usted lo identifica inmediatamente. Y en una entrevista que le hicieron, le dijeron: ¿y tú crees en Dios? Y él dijo: yo quisiera creer, pero no puedo. No puedo creer en Dios. Esa palabra, no puedo, es bíblica, porque hay quienes no tienen fe. Por eso Jesús les dijo: pero vosotros no creéis. Entonces el que no cree no es oveja. Y dijimos el domingo que del verso 27 al verso 29, que la seguridad que mi alma necesita, la seguridad que Dios le concede, verso 27, al que es de Él: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28 dice: y yo les doy vida eterna. Esa vida eterna, la palabra es vida zoe, que vida eterna no es vivir para siempre, sino vida eterna es más profundo que eso. Porque, por ejemplo, hermano, cuando Adán pecó y cuando se llenó de miedo y empezó todo lo malo a estar en él, Dios dijo que no coma del árbol de la vida, porque no vaya a ser que al comer del árbol de la vida viva para siempre en ese estilo de vida. Hermano,
hay un momento en la realidad de la vida que en esta vida que vivimos, yo no quiero vivir para siempre en esta vida. Imagínense, vivir siempre cansándose, vivir siempre expuesto a enfermedades, vivir, hermano, que tengo que dormir a cada rato, que se me sube la presión, que se desnivelan los fluidos internos, que me duele la cabeza, que ahora se me cae. Ay, hermano, yo vivir así para siempre, como dicen los muchachos, no, güey, José, no quiero que ese estilo de vida no lo quiero yo. Es decir, la gente, por ejemplo, que busca la fuente de la eterna juventud, que ellos quieren vivir para siempre, hermano, realmente están locos. Porque pregúntale al que está a su lado, ¿a ti te gustaría esta vida que llevas que fuera eterna? ¿Verdad que no? Hermano, qué terrible, hermano, vivir así con achaques, vivir con cansancio, vivir con necesidades, hermano, qué terrible. Entonces, cuando se habla de vida eterna, no se habla de este estilo de vida, sino que dice, yo les doy vida eterna, pero dicen los comentaristas que ahí se está hablando de vida como la vida que tiene Dios. ¿Cómo será la vida que tiene Dios? Donde no hay achaques, donde no hay cansancio, donde no hay, hermano, las debilidades que aquí en este cuerpo nosotros tenemos. Por eso cuando se habla de vida eterna, ahí dice, y yo les doy vida eterna. Realmente la vida eterna es una bendición porque es otro estilo de vida. Ya no, hermano, no es en este cuerpo. Yo les comentaba, creo, a ustedes hace unos meses, Dios hablándome a través de un vaso, me dijo, yo sé que estás cansado. Y me sorprendió porque eso solo sabía él. Yo la noche anterior le estaba diciendo, Señor, me siento cansado, Señor. Entonces llegó el vaso y me dijo, el Señor me dice, yo sé que estás cansado. Porque yo, y lo que me sorprendió fue lo que me dijo, porque yo también me cansaba cuando estaba en ese cuerpo. Y yo dije, entonces quiere decir que la vida eterna no es en este cuerpo. Fíjese, vaya usted preparando su mentalidad, hermano, porque no es en este cuerpo. O sea, el día que usted resucite no se va a parecer en nada a lo que ahorita tiene. El día que usted resucite, porque vamos a resucitar para la gloria de Dios, ¿verdad? Hermano, por eso usted ve que María no reconoció a Jesús. Los del camino de Emaús no reconocían a Jesús. Porque cuando Jesús está en la playa y los discípulos están, hermano, tirando la red y pescando, Juan dice, me parece que es el Señor. Pero no lo reconocían. ¿Por qué? Porque ya no hay parecido físico. Yo no sé si usted dice gloria a Dios por eso, pero se nos va a quitar lo feo, hermano. Imagínense cómo iremos a hacer. No hay parecido físico, porque dice la Biblia que así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Entonces es una mutación, es un cambio, es una transformación total. Es más, me atrevo a creer que el cuerpo que vamos a tener va a ser un cuerpo de luz que se compacta y se difusa. Es decir, un cuerpo que no va a estar sujeto a leyes como el cuerpo este. Porque usted ve que el cuerpo de Jesús pasaba los sólidos, estaban todos reunidos ahí, de repente ¡bum!, entraba el Señor, no por la puerta, y le dijo, Tomás, toca. Porque cuando, hermano, si vemos que alguien entra así de ahí y pasó pasó la pared, lo primero que pensamos es un espíritu, un fantasma. Bueno, eso es los que quedamos aquí, porque la mayoría puede que salgan corriendo, pero entonces, un fantasma. Entonces, cuando entró Jesús y estaban ellos reunidos, ellos dijeron, es un espíritu, porque solo un espíritu puede traspasar los sólidos. Y Jesús le dijo a Tomás, no soy espíritu, toca.
Un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero ¿qué tipo de huesos son y qué tipo de carne que puede traspasar sólidos? O sea que es otra onda, hermano. Dígale al que está a su lado, anímate, te van a cambiar. Y eso es hermoso, saber que nos van a transformar a la imagen del Señor. Entonces nos darán, dice, yo les doy vida eterna. Y mire la garantía, jamás perecerán. Eso quiere decir una erradicación total de la muerte y de sus hijos. ¿Por qué digo los hijos? ¿Cuál es el primogénito de la muerte? La enfermedad. O sea que los que estamos enfermos es porque el primogénito de la muerte está afectando nuestra vida. Entonces, ahí se va a cumplir lo que la Biblia dice: por sus llagas hemos sido curados. Y esa sanidad no es sanidad, es salud eterna. En otras palabras, va a ser imposible que nos enfermemos. Imagínese usted, imposible que nos enfermemos. Piense con eso. Jamás perecerán. Imposible que te sientas que me quiero morir. No, nunca más. Nunca más habrán esos desbalances emocionales. ¿Por qué? Porque nos han transformado al que es oveja. Yo bendigo a Dios por eso. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Sí? ¿Sí lo cree de veras de corazón? Entonces, si lo cree de corazón, usted y yo vemos la muerte como una ganancia. Sí, el día que nos toque partir a la eternidad, pues, amén. Solo nos dice, see you in gloria, los veo arriba. Y nos dice si quiere que lloremos o no, lloremos, ¿no? Yo no voy a llorar. Y cuando mi abuela se murió, y que yo vi a mi madre amada aquí llorando y a mis tíos llorando, porque mi abuela se había convertido a Cristo, yo iba a llorar y el Espíritu Santo me habló y me dijo: no vas a llorar. Me regresaron las lágrimas, hermano, porque vas a dar testimonio de mí. Porque realmente yo no estaba triste, porque yo sabía que lo que estaban metiendo ahí era el trajecito que se arruga, que hay que estarlo alimentando, vitaminando, hermano, y masajes y shampoos y cremas rejuvenecedoras y estira por aquí y estira por allá, hermano. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? ¿Sabe cómo le llamó Pablo a este cuerpo? Un cuerpo de muerte. Y es tan real que yo le voy a poner una prueba. ¿Quiere ver que la muerte está activa en usted? Deje de bañarse 3 días y va a ver. Empieza un olor, hermano. Eso sí, no venga a la iglesia. No venga al redil a contaminar a las ovejas, ¿verdad? Váyase a Francia, que ahí sí no se baña. Jamás perecerán. Y la seguridad, fíjese, la seguridad eterna: nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando yo veo Jesús, cuando en el capítulo 10 habla de las ovejas, realmente está describiendo las necesidades que mi alma tiene. Yo como ser humano, como alma, necesito un redil, necesito un pastor, necesito oír la voz del pastor, necesito la seguridad que me da el Señor, necesito saber que el lobo me quiere sacar del rebaño. Fíjese, mire, las ovejas que son dispersas del rebaño es porque le pusieron atención al lobo, quizás porque desconocían a dónde van. Porque si usted sabe que al sacarlo del rebaño lo va a llevar a angustia y abatimiento, ni loco que se sale. Usted busca. No estoy diciendo que necesariamente tenga que salir del rebaño, pero usted debe estar en un rebaño. Si sale de aquí a otro rebaño, pero estar sin rebaño, porque hay hermanos que están en su casa, que no tienen rebaño, que no tienen pastor. Y entonces
lo más seguro es que su condición en su alma, esa alma que está solitaria, ermitaña, dice que Jesús vio que la angustia y el abatimiento venía sobre ellas. ¿Qué es abatimiento? Que están, hermano, como decepcionados, que están como pongamos en un lenguaje actual, el abatimiento es como la depresión. Deprimidos, hermano, solo encerrados. ¿Y qué es lo que trae la depresión? Ay, que voy al médico, te mandan al psicólogo. ¿Y el psicólogo qué te da para la depresión? Pastillas para la depresión. Entonces andan todos abatidos. Fíjese que en algunos estudios que han habido, dicen que las personas que van por lo menos una vez a la iglesia a la semana son emocionalmente más estables que las personas que nunca van a una iglesia. Por lo menos una vez. Y uno dice, ¿y a qué vengo aquí? Me vengo a dormir, vengo a cantar, a veces ni entendí el mensaje, pero qué calidad, me siento bien, porque tu alma necesita. Es decir, estamos diseñados para esta situación, para estar en un redil, para oír la voz del pastor. Estamos diseñados, hermano, para recibir el alimento espiritual. Ese alimento espiritual, déjeme decirle que incluso yo me he dado cuenta que hay bebés que reconocen la voz del pastor, hermano. Y nunca han estado aquí, pero estuvieron en el vientre de la mamá. Y me oyen hablar ahí desde aquí. Y digo, ese es desde el vientre. Ya. ¿Se acuerda usted cuando dice la Biblia que María llegó a visitar a Elizabeth y dice que cuando la saludó, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Brincó en el vientre. Dice que, hermano, hasta Elizabeth dijo, esto es sobrenatural, pues. Es un contacto espiritual más fuerte que el contacto físico. Entonces, al conocer las ovejas, yo cierro con esto, estamos entendiendo cómo es nuestra alma. ¿Qué necesita? Usted conoce a alguien, dígale, mira, te aconsejo, medita bien, no abandones los rebaños, no abandones el redil, porque lo que el lobo quiere es que estés solo. No, es que a mí Dios me habla en casa, ahí en mi casa yo oro, en mi casa, hermano. Después están abatidos y angustiados, porque fuimos diseñados y el Señor nos comparó con ovejas que necesitamos un redil y un pastor. Póngase de pie y dígale, Señor, te doy gracias porque tú eres mi pastor. Y te doy gracias, Señor, porque al conocer las características de la oveja, estoy entendiendo las necesidades de mi alma y estoy comprendiendo por qué. ¿Por qué necesito, Señor, un redil? ¿Por qué necesito oír la voz del pastor? ¿Por qué necesito, Señor, ser alimentado con tu palabra? Padre Dios, esta noche que hablamos tu palabra, que tocamos estos tópicos, Señor, de nuestra alma, te ruego que en tu gran bondad, Señor, tu Espíritu Santo dé la claridad de, Señor, esa certificación en nuestro ser interior, y podamos nosotros, Señor, al conocernos y al conocer la estructura, Señor, que tú has diseñado en nuestra alma, ser prudentes, precavidos, alcanzar, Señor, la estabilidad que tú quieres que tengamos. Bendecimos, Señor, cada alma que está aquí, Señor, cada alma que se acerca para escuchar tu palabra, para experimentar tu presencia. Padre Dios, que en tu gracia y en tu gran bondad cada día, Señor, seamos más estables, más sólidos, Señor, más seguros. Que nuestra alma, Señor amado, sea
como tu palabra dice, un alma próspera, un alma, Señor, generosa, un alma abundada en toda la gracia, en toda la bondad tuya. Esta noche, Señor, bendecimos a tu pueblo. Declaramos sobre cada uno de ellos paz. Declaramos, Señor, prosperidad. Tú eres nuestro pastor y te bendecimos, Señor, y te damos gracias y te glorificamos por ser nuestro pastor, Señor. Te agradecemos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ver, así con su mano en alto, dígale: Padre, 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 Espíritu, 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 Espíritu. Una vez más, Padre, 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 Padre. Dígale: te amo.